Job capítulo 23, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Un hijo de luz sentado en las tinieblas. ¿Puede haber tal cosa como esa? Vamos a ver. Yo voy a compartir, según el texto que he leído en el capítulo 23, versículo de 8 al 10, 3 puntos, que son los siguientes: las amargas quejas de Job, como primer punto. Segundo, el conocimiento bendito de la fe de Job. Y tercero, la esperanza viva de Job. Vamos a ver el primer punto, las amargas quejas de Job. El libro de Job es un libro de mucho consuelo para la iglesia del Señor. Y para cada siglo, siempre que de alguna manera el Señor nos lleva a atravesar dificultades, aflicciones y problemas, vemos el libro de Job. Es un libro lleno de consuelo para un alma que se encuentra en medio de la lucha en esta vida. Este libro nos enseña lo que la gracia divina, esa gracia de Dios, puede hacer en nuestras vidas. Y en casi cada página de este libro se ve la obra de Dios, esa obra de Dios que es victoriosa sobre todas las potestades de Satanás, del pecado, de la incredulidad y del mundo. Y yo estoy convencido, o creo, que nosotros sabemos algo de la vida de Job. Nosotros como creyentes, considero que hemos tenido la oportunidad de leer y saber algo acerca de Job y de lo que le ocurrió en su vida. Pero sin embargo, permítame en este punto, hablando acerca de las amargas quejas de Job, poder hablar un poco de las aflicciones y de las amargas quejas de Job y poder así de alguna manera brindar un buen contexto para lo que vamos a compartir. En el principio del libro, vemos que Job es un hijo de Dios. Job es un hijo de Dios. Es alguien que recibió en su vida la gracia del Señor. Escuchemos el testimonio del mismo Dios acerca de Job en el capítulo 1, versículo 8. Job le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto no es dicho a cualquier persona. Esto es dicho a una persona que ha recibido la gracia del Señor. Y no lo dice cualquier hombre o cualquier persona. Lo dice el mismo Dios y se lo dice al mismo Satanás. Mi siervo Job. Y ese título de siervo era un título muy honorífico para las personas en su tiempo. Era alguien que actuaba en fidelidad y en obediencia delante de Dios. En su vida temporal, Job recibió también mucho de la mano de Dios. Y eso nosotros podemos leerlo también en el libro de Job. Y leemos incluso el testimonio de las Escrituras que dice que Job era más grande que todos los orientales. Era un hombre que había recibido de parte del Señor muchas bendiciones temporales y materiales. De hecho, Satanás te trae a decirle: Job no sirve a Dios en balde. Es decir, él te sirve a ti porque obviamente tú le has dado mucho a este hombre.
Sin embargo, en un solo día, hermanos, eso es algo sorprendente, en un solo día, Job perdió todo, absolutamente todo lo que tenía en ese mundo. Y esto nos muestra que el Señor hace lo que Él quiere. Y que aún el Señor permite que aflicciones y tribulaciones entren en las vidas de sus hijos queridos. No debemos olvidar que Job era un hombre temeroso de Dios, era un hijo de Dios. Sin embargo, Dios permitió las aflicciones que Job padeció. Aún con todo y ello, vemos la victoria de gracia en la vida de Job. Porque después de que Job perdió todo, Job se postró a tierra y adoró a Jehová. Y mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué palabras, hermanos. Era un hombre que tenía verdaderamente temor de Dios. Cuando Dios dijo esto de él, el resultado de lo que Dios había dicho es las palabras que Job expresó después de que Dios le quitó todo lo que había tenido. Un reconocimiento de que Dios le había dado y Dios le había quitado. Él no trajo nada a este mundo. El nombre de Jehová es bendito. Y entonces vemos aquí a un creyente renacido en su mejor momento. Un creyente que se somete a las pruebas. Un creyente que reconoce que estas pruebas y estas aflicciones tan duras que ha experimentado en su vida vienen de la mano de un Dios que es sabio, de un Dios que es bueno. Y entiende o sabe que al venir de un Dios tan sabio, bueno y amoroso, esto tiene un propósito. Pero seguimos en cuanto a las amargas quejas de Job. De nuevo una ola de miseria inunda a Job. Dios le había quitado todo a Job. Lo que hablamos materialmente hablando. Pero siguen las aflicciones y las pruebas para Job. Con el permiso de Dios, Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Eso está en el capítulo 2, versículo 7. Y ahí en su miseria, Job, ahí en medio de cenizas, tomando un tiesto para rascarse con él, aparece la mujer de Job. Y viene la mujer de Job con una tentación para con su esposo Job. Y le dice, ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Capítulo 2, versículo 9. Qué tremenda tentación. Diciéndole, ¿aún eres tú fiel a Dios? De alguna manera esta mujer sabía que era Dios el que estaba haciendo todo esto. Pero quizás al decir estas palabras digo, no puedo entender por qué haces esto, Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Lo hizo Job, hermanos? Todos sabemos que no. Job se sometió bajo la mano de Dios una vez más. Job entendió que el Señor tuvo un propósito con esto. Que aunque él no podía ver cuál era ese propósito, él sin embargo sabía que Dios tiene un propósito y él tenía una esperanza. Y entonces dice en el versículo 10 del capítulo 2, le hace unas preguntas. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo, hermanos. Sus amigos vinieron de lejos
habiendo escuchado lo que le pasó a Job en su vida, a los amigos de Job, y no reconocieron lo que estaba pasando con Job. Job clamó en el capítulo 19, versículo 21. Job le dice a sus amigos: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Él sabía: tengan compasión de mí, amigos, la mano de Dios me ha tocado. Entendía que era Dios obrando allí en todo esto. Los amigos se sentaron con él 7 días, acompañándolo en su miseria, algunas veces sin saber qué decir. Ellos vieron, sí, que la miseria de Job era muy grande y el dolor era grande, el cual estaba atravesando Job. Pero después de esto, vemos a un Job renacido en su peor momento. Bajo todas estas circunstancias, cuando sus mejores amigos le acusaron, cuando sintió que Dios cercó su camino, o sea, un momento en el cual Dios cerca el camino de Job, cuando Job experimentó que las saetas del Todopoderoso penetraron cada vez más profundamente en su corazón y que Job tenía que beber su veneno, entonces nubes y tinieblas cubrieron el alma de Job. Es una situación difícil y quiero que de alguna manera usted se meta en ese ambiente de estas cosas que estaba experimentando Job. No eran fáciles. Job no podía entender en algún momento por qué Dios estaba haciendo todo esto. Usted y yo sabemos lo que Dios estaba haciendo porque nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios. Pero Job no sabía, Job no tenía la revelación de la palabra, de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él no podía ver el camino del Señor. Job necesitaba una respuesta de los cielos. Job quería entender, y a veces de alguna manera es lícito esto. ¿Por qué todo esto sucede en mi vida? ¿Por qué todo esto me está pasando? Él quería una explicación divina. Y él clama en nuestro capítulo 23, en el versículo 3, lo siguiente. Capítulo 23, versículo 3, y dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea, ¿quién me dice dónde está Dios? ¿Quién me puede decir dónde está Dios para yo ir hasta donde está Él? La angustia de este hombre por el dolor y sufrimiento que estaba atravesando. Pero Job está sin esperanza por el momento. Porque mire, leemos los versículos que estamos considerando específicamente, el versículo 8 y 9, para que podamos entender estas palabras. En el versículo 8 y 9, él dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio del dolor y el sufrimiento de los suyos. Y vemos aquí, hermanos, el alma de un hijo del Señor. Vemos un hijo de luz que debe andar por tinieblas. Un alma que, por así decirlo, perdió a Dios. ¿Dónde está Dios? Y que tiene que ir sin Dios, pero que es consciente que no puede ir sin Dios. Es alguien afligido en gran manera en espíritu. Alguien que busca la luz y no la encuentra, hermanos. Isaías también testificó algo acerca de esto, del accionar de Dios de alguna manera en medio de las aflicciones y de las tinieblas que muchas veces embargan el corazón o el camino de los hijos. En Isaías capítulo 45,
Versículo 15, Isaías el profeta dijo lo siguiente, hablando de Dios. Mira esta paradoja. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. ¿Cómo? Verdaderamente eres Dios que te encubres. Sin embargo, es el Dios de Israel y es el Dios que salva. Hermanos, esa es la verdad. Dios muchas veces permite que sus hijos queridos atraviesen situaciones difíciles en las cuales ellos pueden expresar y decir, ¿dónde está Dios? Muchas veces la senda de Dios en la vida de sus hijos es difícil. Pero con todo y esto, hermano, la senda de Dios en la vida de sus hijos es una senda santa. Es una senda que no puede entenderse muchas veces. Pero un día, los hijos de Dios van a cantar con el salmista del Salmo 77:13 lo siguiente: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Vamos a decir, santo es tu camino. No sabía en medio de la aflicción y el dolor que estaba pasando, pero después de salir de todo esto, puedo decir, santo es tu camino, Dios. El pueblo de Dios pasa por tribulaciones y tinieblas, porque así es la manera del Señor para ellos, para nuestro bien, hermano. Así puede ser la experiencia de un verdadero hijo de Dios. No debemos olvidar que Job era un hijo de Dios. A la perspectiva humana, cualquiera pudiera decir, este hombre es un maldecido por Dios. Un hombre que le pasan esta serie de dificultades y problemas, es un hombre maldito por Dios. Pero no. Quiero que miren a Job en su miseria, lejos de la comunión con su Señor que antes disfrutó, clamando al Señor, hazme entender por qué contiendes conmigo, como dice en el capítulo 10, versículo 2. El Señor guía a su pueblo a través de esos caminos muchas veces. Porque, hermanos, los caminos del Señor son inescrutables. Son fuera de nuestro entendimiento. Pero hay una razón por la cual Dios quiere que nosotros, o permite que nosotros pasemos por situaciones como esta muchas veces en nuestras vidas. Porque cuando el alma que verdaderamente ama al Señor, y esto es algo muy importante que usted debe tener en cuenta, hermano. Cuando el alma que verdaderamente ama al Señor tiene que pasar por estos momentos, entonces esa alma que verdaderamente ama al Señor empieza a probarse en solicitud para con Dios. Tal alma entonces empieza a orar al Señor. Tal alma empieza a buscar al Señor. Tal alma empieza a buscar la presencia de Dios. Y en la profundidad de esta miseria espiritual, en la cual de alguna manera estaba Job, él podía entender esto: que a los rectos una luz surge en medio de las tinieblas. Porque este Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza, hermano, es un Dios omnipresente y también está ahí en medio de las tinieblas y el dolor por el cual pasa muchas veces su pueblo. Y quiero que vayamos entonces a nuestro segundo punto, el conocimiento bendito de la fe de Job. Versículo 10, en su parte A. Mas él conoce mi camino.
Job estaba buscando una respuesta. Job estaba buscando a Dios y no lo encontraba. Estaba en su miseria y en su dolor. Pero él puede decir en el versículo 10, mas Él conoce mi camino. Él. La fe de Job pudo mirar hacia los cielos de una manera gloriosa y saber que Dios estaba ahí. Su fe, en medio de la más profunda y difícil circunstancia en la cual él estaba pasando, pudo aferrarse al gran Dios. Él es el Dios que nunca hace error. Nuestro Dios, hermano, tu Dios y mi Dios, el Dios de las Escrituras, es un Dios que nunca se equivoca, nunca hace error, cuyo camino siempre es perfecto. Pero es que las circunstancias que estoy pasando, usted no sabe las tribulaciones y las angustias que estoy viviendo. Hermano, Dios es un Dios perfecto y su camino es siempre perfecto. Y aquí Job no se jacta. No, más bien Job ejercita la fe en medio de la tribulación y en medio de las aflicciones que está atravesando. Y esta fe, hermanos, cuando esta fe es ejercitada, cuando esta fe es puesta en el objeto adecuado, es una fe que vence al mundo. Porque la realidad es que Job, al menos aquí, hasta este momento, Job todavía estaba en medio de las cenizas. Sus amigos estaban alrededor de él. O sea que no podemos decir que, claro, Job expresó esto porque ya había salido de las dificultades y los problemas. No, estaba en medio del problema, estaba en medio de las dificultades. Y cuando Job expresa esto delante de sus amigos, delante de los que están alrededor de él, su fe es una fe que magnifica el nombre de Dios. Él dice, Dios conoce mi camino. Dios conoce el camino de Job. Y no solamente el camino de Job, sino el camino de todos los hijos. Es un camino lleno de enigmas, es un camino incomprensible muchas veces, es un camino sin salida desde la perspectiva de Job. Pero es un camino muy conocido por Dios. En el Salmo capítulo 1, versículo 6, podemos encontrar algo muy importante que nos muestra acerca de lo que el Señor presenta con respecto al camino. En el Salmo capítulo 1, versículo 6, dice, el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce el camino de los justos. Hermanos, qué conocimiento precioso. Qué conocimiento glorioso, hermanos. En una manera especial, Dios lo conoce. En una manera común, Dios conoce el camino de todos. Pero ese mismo Salmo, el Salmo capítulo 1, versículo 6, testifica contra los impíos y dice, la senda de los malos perecerá. Él dice, el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Hermanos, esto quiere decir que Dios conoce su camino también, el camino de los malos, pero no lo conoce en su favor. Y esto es un precioso testimonio para el verdadero creyente. Porque Dios conoce nuestro camino, lo conoce de una manera especial. Y ese conocimiento implica el favor de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con los creyentes. Todas mis aflicciones, todas tus aflicciones son conocidas por Dios en el cielo.
Y yo puedo ir a Dios con todo. Yo puedo ir a Él porque Él tiene compasión de mí. Dios en los cielos mira con divino amor como un padre mira a su hijo. Y Job se da cuenta de esto, hermano. Hermanos, en medio de tu aflicción, en medio de tus luchas, en medio de tus problemas, es donde se ve los frutos de una verdadera fe. Repito esto, en medio de tu aflicción, en medio de tus problemas, en medio de tu situación difícil, es donde se ven los frutos de tu verdadera fe. Porque ahí, en medio de ese lugar, en medio de esa situación, nunca llega el casi cristiano. Nunca llega casi el hipócrita. Aquel que es casi cristiano, aquel que es hipócrita, cuando pasa por la aflicción y cuando pasa por las pruebas, entonces este hombre tiende a ofenderse contra Dios y a ofenderse contra las pruebas. Y a ofenderse contra las pruebas, se ofende contra el Dios que brinda las pruebas. Pero un verdadero hijo de Dios cae en el fin por el cual fueron dadas las pruebas, cae en las manos de su Dios y de su Padre, y puede decir, como dijo Job, mas Él conoce mi camino. Dios conoce perfectamente desde la eternidad todos los pasos de su querido pueblo. Y eso, querido hermano y hermana, es un consuelo para nosotros en medio de la aflicción. Iglesia, a veces no hay nadie en esta vida que entiende el camino de un hijo de Dios que está siendo probado. Muchas veces actuamos a la manera como actuaron los amigos de Job. Tu pecado, tu maldad, esto y lo otro. Puede que en algunas circunstancias también pueda pasar este tipo de cosas. Pero muchas veces nos damos un juicio adecuado y no entendemos las cosas que Dios está haciendo en la vida de alguno de sus hijos. Es a veces un camino único. Y a veces es un camino que se siente muy solo. Y lo vemos en la historia de Job con sus mejores amigos. Ellos no entendieron esto. Ellos no entendieron lo que Dios estaba obrando en medio de todo esto. Y como Job, muchas veces el creyente, bajo la prueba, no entiende su propio camino. Es un camino extraño. Y por esa razón es un camino temible, hermano. Pero querido hijo de Dios, ten ánimo, porque tu camino es conocido por Dios, aunque no sea conocido por ti. Lo importante no es que tú lo conozcas, lo importante es que ese camino es conocido por Dios. Dios conoce tu camino. Él ama a sus hijos queridos. Y la palabra dice que Dios ama a los suyos con un amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, usted es amado por Dios con un amor eterno. Y nada, absolutamente nada, si usted es un verdadero hijo de Dios, podrá separarlo del amor de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada, nada, nada. Por eso es que en medio de las aflicciones y en medio del dolor, en medio de las pruebas difíciles, el Hijo de Dios no es alejado, no es despreciado por su Padre, sino todo lo contrario. Dios ha prometido su Espíritu para que sea nuestra guía en todo momento. Mas Él conoce mi camino, hermano. Y quiero traer en medio de eso algo muy importante.
Y pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios conoce el camino de aquellos que sufren? De aquellos que experimentan estar alejados de la comunión con Dios. Usted pudiera decir, y esto también es cierto, si Dios conoce el camino nuestro, porque Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Y tiene razón en cierto sentido. Pero le voy a decir algo aquí en lo cual considero que es lo más precioso y es lo más glorioso por el cual Dios conoce nuestro camino o el camino de nuestras aflicciones. Porque el precioso Cristo, la segunda persona de la Trinidad, lo conoce por experiencia propia. Cristo Jesús, desde la eternidad, tenía un camino de sufrimiento por delante. Leemos acerca de Cristo, que es el Cordero que fue inmolado desde el principio. Apocalipsis nos dice esto, fue inmolado desde el principio. Ya estaba destinado para el sufrimiento. Este Cordero divino, el cual es Cristo, vino a este mundo especialmente para sufrir y morir. Eso era contradictorio a los judíos, que esperaban un rey que no tendría sufrimientos y dolor. Pero este Cristo vino especialmente para sufrir y para morir. La vida de Cristo era una vida de aflicciones, de tentaciones, de pruebas y de dolor. Y especialmente, hermanos, en sus últimas horas tuvo que experimentar la ira de su Padre en la cruz. Job no la experimentó. Con todos los sufrimientos que Job experimentó en tierra, él no experimentó la ira de su Padre, no experimentó la ira de Dios. Cristo experimentó en la cruz del Calvario la ira de Dios por los pecados de todos aquellos a los cuales el Padre le dio. Isaías, el profeta Isaías, testificó de Cristo en el capítulo 53, versículo 3, algo muy precioso. Isaías 53, 3 dice, hablando de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no sé si usted ha investigado acerca de esto. ¿Qué significan estas palabras? Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. La expresión experimentado en el hebreo significa familiarizado con. Familiarizado con. Y la palabra quebranto significa en el hebreo dolor. Entonces la frase completa, experimentado en quebranto, describe a alguien que ha experimentado y conoce profundamente el dolor y el sufrimiento. Cristo experimentó profundamente, por experiencia personal, el dolor y el sufrimiento. Las Escrituras enseñan que el Salvador tenía que ser semejante a sus hermanos en todo, sin pecado, pero sin pecado. En sus aflicciones Cristo fue afligido. El gran sumo sacerdote tiene compasión de nosotros, hermanos, porque Él entiende el sufrimiento. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la aflicción. Él es Dios y tiene un conocimiento de todas las cosas. Él ha decretado todas las cosas. Pero bendito y glorioso Salvador, al cual quiero que usted piense, hermano, que usted medite. Tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que experimentó sin pecado la profundidad del dolor y el sufrimiento. Vemos a Job, un hombre que experimentó el dolor y la miseria, y decimos, wow, nos sorprendemos. Verdaderamente fue un hombre de fe, fue un hombre de dolor.
un hombre temeroso de Dios, pero con todo ello no pudo superar el dolor y el sufrimiento que nuestro precioso y bendito Salvador experimentó en la cruz del Calvario y en toda su vida para darnos salvación. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, reconoce Job quién es Dios. Él dice, Dios conoce mi camino. Obviamente hasta ahí, hasta el momento, Job, pues sabemos que Cristo no había venido todavía. Pero Job conocía a Dios y sabía y reconoce quién es Dios. Y él reconoce que ese Dios le salvó por su gracia, que él le redimió de una muerte tan grande, que ese Dios lo amó con un amor eterno. Él conoce mi camino. El impío y el hipócrita no tienen este conocimiento de fe. Tampoco entiende lo que Job experimenta aquí y lo que pudiera experimentar otro cristiano en medio de la prueba. Porque leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo no nos conoce, hermano, porque el mundo no conoce a Dios y no sabe las maneras muchas veces que Dios obra o trata en medio de los suyos. Pero no es todo. No solamente Job dice, él conoce mi camino, sino que Job también puede expresar, me probará y saldré como oro. Y este es nuestro tercer punto, la esperanza viva de Job. Me probará y saldré como oro. Él sabía que la prueba, que era una prueba de Dios. No entendía muchas cosas, pero sabía que Dios estaba probándolo. Y que eso, en lo cual él estaba pasando, iba a traer un propósito santo y maravilloso en su vida. Este es un gran consuelo para un alma afligida, porque sus aflicciones tienen un fin. Dios no disciplina porque Él quiere disciplinar y porque Él quiere castigar a los hijos simplemente por castigarlos. Como muchas veces nosotros como padres castigamos a nuestros hijos y disciplinamos a veces sin tener un propósito, simplemente porque nos pareció. Dios no es como nosotros, hermano. Él tiene un propósito en lo que hace. Cuando nosotros pasamos por esas pruebas, podemos tener la confianza que vemos en Job, que un día ya no habrá estas aflicciones y saldrán como el oro. El testimonio de la Biblia es que nadie entra en gloria celestial sin haber sido purificado primero por el horno del orfebre celestial. Pablo dice en el libro de los Hechos, hablando de las iglesias a las cuales visitaba, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario, hermano. La vida de cada creyente verdadero muchas veces es caracterizada por la tribulación y las aflicciones, especialmente porque tenemos que luchar contra el pecado. Sin lucha no hay victoria. Así es el camino por el cual el Hijo de Dios debe andar en su peregrinaje en la ciudad celestial. Pero el problema es que a ninguno nos gusta. A nadie nos gusta.
Pero muchas veces es así, hermano. Les voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento y voy a hablar de José. Hay varios ejemplos, pero voy a usar a José. Piensa en los sueños que Dios le dio a José en su juventud. Dios le dio a través de un sueño una promesa de que toda su familia se iba a inclinar hacia él, ¿cierto? Que sería mucho más grande que todos los de su familia. Pero yo sé que usted ha leído los capítulos siguientes a esa promesa o ese sueño que estuvo José, ¿cierto? Y usted puede ver cuán incomprensible los caminos por los cuales el cumplimiento de esa promesa. O sea, yo creo que José tuvo que haber pensado, bueno, y me dijo que iba a ser más grande y mis familias se iban a inclinar ante mí y todo esto. Y vemos primeramente que José es echado en la cisterna por sus hermanos. Y luego salir de ahí es vendido en Egipto. Y por fin es encarcelado. Hermano, este hombre tuvo que pasar por todas estas cosas para poder lograr lo que Dios había dicho de él. A veces no podemos comprender. A veces queremos llamar a Dios a cuenta. Dios, ¿por qué esto? ¿Sabe por qué Dios hace esto? Hay veces que es bueno preguntar a Dios, Dios, ¿por qué haces esto? Pero el tema no es preguntar a Dios por qué haces esto, sino la actitud que muchas veces tenemos desafiante ante Dios, como ¿por qué haces esto, Dios? Como queriendo decir, yo soy tan bueno, o sea, tú no tienes que hacer esto, o tú eres muy injusto en lo que haces. Pero hermanos, a veces es necesario que pasemos a través de muchas pruebas y tribulaciones en nuestras vidas para así poder crucificar nuestra carne. Qué bueno que Dios no nos permite prosperar en la maldad de nuestros corazones. Y nos enojamos muchas veces porque no salen las cosas como yo había pensado en mi malvado corazón. Pero debemos dar gracias a Dios, porque Él quiere que nosotros crucifiquemos nuestra carne. Los hijos de Dios tienen que pasar por caminos por los cuales el Señor prueba y refina. Como se refina el oro, así son refinados también, con el propósito de que puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de su Señor y Salvador. Job dijo, al terminar la historia de Job en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero dice, ahora mis ojos te ven. Y la Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que servía a Dios, pero las dificultades, las pruebas y las situaciones difíciles que él experimentó le pudieron llevar a un nivel de conocimiento mayor para con su Dios. El propósito de esas pruebas y de esas aflicciones en nuestras vidas es para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así debe ser, hermano. Muchas veces, hermanos, tenemos oraciones egoístas. Siempre estamos inclinados muchas veces a pedir, oh Padre, muéstrame tu amor y tu favor. Y eso no es malo en sí. Pero ¿quién ora pidiéndole a Dios, Señor, si es necesario traer aflicciones en mi vida, haz lo que tengas que hacer en mi vida, quítame lo que tengas que quitar en mi vida, con tal de que yo pueda conocerte y ser más santo? ¿Quién? No me respondan, hermano. Job nos presenta a un pueblo que quiere ser más como su Salvador, y eso debería ser nuestro deseo y anhelo, ser más como Cristo.
De hecho, la palabra dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y si nuestro precioso Salvador experimentó el dolor y el sufrimiento, nosotros no queremos experimentar muchas veces estas cosas. Job acepta la necesidad de pasar por el fuego, como también Jesús tuvo que pasar por el fuego. Jesús llevó las pruebas y las tribulaciones más pesadas por su iglesia, por nosotros como su pueblo. Desde su nacimiento, la vida de Cristo se caracterizó por las angustias. Como nadie en Cristo fue probado, y fue probado como el oro puro. En el Calvario, hermanos, el querido Hijo de Dios, permítame usar esta expresión, fue expuesto al horno de la gran ira de Dios, ahí en la cruz. Pablo decía que debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Hermanos, nuestro precioso Salvador Jesucristo fue expuesto al horno de la gran ira de Dios para que nosotros fuésemos librados de la ira de Dios sobre nosotros. Y aquí vemos la aflicción más grande en la historia de la humanidad. Jesús es, como dijo un pastor de antaño, el oro refinado de su iglesia. Él pasó por ello para que como un misericordioso sumo sacerdote pudiera conocer y socorrer a los que son tentados, a los que pasan por dificultades, a los que pasan por problemas. Cristo, como el gran vencedor, pagó la deuda infinita de su pueblo para poder darles una justicia eterna. Porque como dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso, queridos hermanos, si nuestros ojos están puestos en Cristo y en sus sufrimientos en favor de nosotros, entonces vemos que nuestros dolores y nuestras tribulaciones son una tribulación liviana y pasajera de días. Pablo dijo en Romanos, capítulo 8, versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de venir. Tus tribulaciones, tus problemas, tus aflicciones y tu dolor son leves, son pequeñas, delante del sufrimiento de aquel que dio su vida para perdonar nuestros pecados. Oh, hermanos, nosotros deberíamos caer humillados delante de nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Él quiso hacerlo por amor a nosotros, para salvarnos. Así que en comparación con la eternidad de gloria que ha sido comprada para nosotros, la tribulación y la lucha aquí es momentánea. Allá en la eternidad no habrá lágrima ni dolor, y Dios será todo en todos. Esta es la esperanza que tenemos, iglesia de Dios. Y Job la confiesa: yo saldré como el oro. Usted saldrá como el oro. Yo saldré como el oro en medio de la prueba y de la aflicción. Y esta confianza, hermanos, hace dulce la copa amarga. Cuando usted tiene esa confianza en medio del dolor, que usted saldrá como el oro. El Señor no solo tiene en vista la gloria de su nombre, sino que también el Señor tiene en vista la salvación y la santificación de su iglesia en medio de todo esto. A ellos les da a entender lo que entendió el apóstol Pablo,
En Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La verdadera fe es probada como el oro. Eso nos dicen las Escrituras. Si no recibimos en esta vida la purificación y la refinación de Dios, entonces, amigo, para una eternidad tendrás que soportar la infinita ira de Dios sobre ti. Entonces será demasiado tarde y sin oportunidad de buscar e encontrar consuelo. Es ahora, amigo. Es ahora, joven. Es ahora que Cristo extiende sus brazos y te dice: yo sufrí por ti. Yo puedo ayudarte en cualquier dolor y aflicción. Porque yo conozco. Porque yo experimenté todo esto. Y puede ayudarte. Soportó la ira de Dios sobre sí para que tú no tengas que experimentarlo. Pero si tú no vienes ahora a Cristo, si tú partes de este mundo sin Cristo, tendrás que padecer y experimentar la ira de Dios sobre ti eternamente y para siempre. Y Él dice en su palabra, en Ezequiel capítulo 8, que será escondida la compasión de Dios delante de sus ojos. Ven ahora.